Muy buenos días, estimados participantes. Bienvenidos y bienvenidas al curso gratuito de Excel Avanzado. Felicitarles a cada uno de ustedes por su puntualidad y por su responsabilidad. Muy bien, estamos ubicados en Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, en Perú. Estamos al sur del país. Somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Les presento al equipo el tecnológico, quien es integrado por la plana administrativa, por la plana de docentes y asistentes académicos. Asimismo, invitarles a los cursos gratuitos que da inicio este viernes 2 de agosto. Tenemos los cursos de Administración Pública, Psicología Juvenil, Psicología Educativa y Herramientas Digitales para Emprendedores. Para más información, por favor, comuníquense con el número 979-48-37-28. Si desean conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram como El Tecnológico. Nuestra meta es llegar al 1.000.000 de seguidores y con vuestra ayuda lo vamos a lograr. Vuestra asistente del curso es la señorita Variña Flores. Para cualquier duda o consulta, comuníquense con ella al número 914-767009. Presentarles al docente del curso, quien es el CPC Eric René Yucra Sánchez, especialista en el curso de Excel Avanzado. En cuanto a la frecuencia, son solo los sábados en el horario de 10 a 11:30 de la mañana y la duración del curso es de 4 semanitas, dando por finalizado el día de hoy. El día de hoy se va a abarcar la sesión número 4, que es sobre el formulario de entrada, datos con marcas. En cuanto a la metodología de trabajo, las clases están siendo grabadas y tanto estas clases más los materiales van a ser enviados a su comunidad de WhatsApp y el día de hoy se les va a estar habilitando el examen final. En cuanto al certificado, pues este va a salir con mención a Excel Avanzado a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación sale con 90 horas académicas y para que puedas tramitar tu certificado, pues tienes que obtener una calificación final mayor o igual a 14. El costo del certificado es de 40 soles y el trámite es opcional. Aquí mismo el certificado viene con un código único de registro y con un código QR. Y si tramitas tu certificado, pues de regalo te vas a llevar el campus virtual habilitado por un año. ¿Sí? Para más información, comuníquense con la oficina de certificación al 946-22-2355. También mencionarles un punto sumamente importante y es que nuestra institución está respaldado por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. También comentarles que nuestra institución tiene convenios de cooperación. Está la Municipalidad de Turpo, la Municipalidad del Centro Poblado Los Ángeles Huancaray, la UGEL Chincheros, la Municipalidad de Andahuaylas, la Municipalidad del Centro Poblado El Chumbau, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincheros y la Municipalidad de San Jerónimo. Muy bien, para dar inicio con la última sesión académica, vamos a hacer una pequeña oración para el alma, pero antes les voy a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 5. Y dice así: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. ¿Me acompañan, por favor, con esta pequeña oración inclinando vuestros rostros? Señor, te damos las gracias por darnos un día más de vida, te damos las gracias por todas las cosas que nos rodean, Padre Santo, por darnos agua, salud, alimentos. Por favor, perdónanos por todos los pecados que cometemos día a día, Señor. Reconocemos que sin ti no somos absolutamente nada. Por favor, danos sabiduría, danos paciencia. Asimismo te pido que cuides a cada uno de los participantes y asimismo al docente. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, estimados participantes, con cada uno de ustedes. Ahora sí, muy buenos días, estimado docente. Le doy el pase, por favor, puede compartir su pantalla y activar su audio. Muy buenos días, el tecnológico. Muy buenos días, estimada gente académica. Muy buenos días, estimados participantes. Vamos a nuestra sesión final del día de hoy en Excel Avanzado. Sí, esperemos que todos estén listos, que hayan descargado el material que ya se les compartió en su grupo de WhatsApp. Yes. Bien, recuerden que el día de hoy van a tener una evaluación respecto al curso
ya al final del cierre, se quedan unos minutos para respecto a la indicación del examen final. ¿Ya? Vamos a hacer una sesión 4 muy importante para cerrar nuestra sesión de hoy. ¿Ok? Bien, el tema de hoy central va a ser en base a unos formularios de entrada con base de datos. Vamos a utilizar algunas macros. ¿Ya? Pero antes vamos a hacer un repasito para ver qué tanto hemos aprendido en la sesión. Bien, habíamos realizado en la sesión anterior respecto a los formularios una herramienta muy importante, los cuadros combinados. Bien, nosotros ¿cómo reconocemos un cuadro combinado? ¿Cómo podríamos saber que es un cuadro combinado? Entonces recordamos, ¿no? Los cuadros combinados son formularios que se asemejan, que son similares a una validación de datos, ¿verdad? La validación de datos, ¿en qué nos aporta en el Excel? ¿Cuál es su herramienta de la validación de datos? Entonces, la validación de datos es una herramienta que te permite agrupar una información. Vamos a evaluar de la práctica, ¿ya? Ya, ahora sí. La validación de datos es una herramienta que te permite agrupar una información a una celda, ¿verdad? Yo tengo la información aquí en este formato de Excel. Entonces, por ejemplo, digo, profesor, me gustaría capturar el total. Entonces, utilizo el total como una validación y este grupito que está aquí, este grupo, estas cantidades, estos montos, van a trasladarse a esta celda. Para que se trasladen, tengo que validar datos, ¿cierto? Con la pestaña datos, y aquí tiene usted herramienta de datos, ¿no? O sea, con esa herramienta usted va a validar. Cuando ya tiene esa herramienta válida, lista, y aquí está, ¿no? Es lo que habíamos realizado en la práctica. Entonces, si usted se da cuenta, te va a aparecer los datos de manera sencilla. Ahí está la validación, ¿sí? Esa es la validación que nosotros hemos realizado hasta el momento. ¿Listo? Hasta aquí estábamos claros todos. Sí, todo está bien, ¿verdad? Genial. Bien, entonces, como seguía mencionando, esta herramienta va a ser muy necesaria en el uso de desarrollo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podría diferenciar con el cuadro combinado? Entonces, si yo utilizo el mismo formato aquí, el cuadro combinado, el cuadro combinado va a insertarse, ¿no? Como formato. Pero la diferencia que aquí va a insertar, ¿no? Con este programador o desarrollador, usted va a insertar un cuadro combinado, similar al anterior, a este. Entonces, ahí vamos viendo la diferencia. Miren, el tamaño de ambos va a ser distinto, ¿no? Aquí está la validación y aquí está el cuadro combinado. A la forma que usted ve, ¿no? Mientras que la validación solo resalta un pequeño esquema aquí con la celda capturada, el cuadro combinado te referencia ¿a qué te referenciaría un cuadro combinado? A una celda, ¿cierto? Te referencia a una celda. Entonces, por A o B digo, profesor, me gustaría configurar. Ahora, para que nosotros configuremos un cuadro combinado, ¿qué elemento debemos aplicar? ¿No? Eso es muy importante siempre cuando utilice esta herramienta. Entonces, utilizando clic derecho, nosotros podemos modificar llamando al formato de control, ¿no? El formato de control es aquel formato que te permite configurar un cuadro combinado, ¿no? Entonces, digamos total, y ahora, nosotros para poder unir este formato, este cuadro, tengo que unir a esta celita, ¿no? Y así ya tengo los cuadros combinados, ¿eh? Entonces, ahí ya empezamos a tener una diferencia de ambos. Miren, aquí te va a dar la posición de la celda.
la ubicación de la celda. ¿Sí? Aquí te va a dar la posición y ubicación de la celda. Ahí ya va a estar realizado. ¿Listo? Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta, duda? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Todos tenemos nuestros materiales descargados? Sí, no, bueno, los materiales ya se enviaron a su grupo de WhatsApp. Bien, sin ideas y consultas, empecemos con nuestro ejercicio del día de hoy. ¿Ya? Ok, los controles de números, si ustedes recuerdan, ¿qué nos permiten los controles de número? Ya, ustedes cuando insertan un control de número, lo que realizamos es aumentar, ¿no? ¿Qué aumentamos aquí con el control de número? ¿Qué aumentaría el control de número? Entonces, veamos aquí, unimos a la celda. Entonces, con el control de número nosotros podemos aumentar las cantidades, ¿cierto? Aumenta y disminuye las cantidades con el control de número. O sea, usted si multiplica aquí, aumentas las cantidades. Ahí está, aumenta las cantidades, ¿verdad? Entonces, así utilizo esta herramienta de cuadro combinado. ¿Ok? Bien, listo. A ver, ¿tenemos algún concepto, alguna idea de lo que puede ser formularios de entrada en Excel? ¿En algún momento hemos utilizado una macros? ¿O qué podría ser una macros? ¿Qué nos permitiría? Bien. Recuerden, estimados, estimadas, que la macros es una herramienta que te permite hacer diferentes tareas, ¿no? Normalmente en Excel, la macros uno lo puede habilitar de diferentes formas. En este caso vamos a utilizar la macros para desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, los formularios de entrada. Este tipo de datos es cuando usted, por ejemplo, quiere guardar unos datos, digamos, nombres, apellidos, datos personales en una hoja Excel. Entonces, en este caso, para realizar esa función, esa herramienta, tienes que tener habilitado la macros, ¿no? O sea, para utilizar esa herramienta en Excel, tienes que tener habilitado la macros. Entonces, ¿cómo puedo habilitar la macros? Podemos utilizar la pestaña programador o la pestaña vista, ¿sí? Entonces, en este primer caso, vamos a grabar un formulario. ¿Cuáles son los elementos que nosotros vamos a conocer al crear un formulario de entrada? Lo primero, cuando usted va a crear este formulario, elija siempre un nombre de la macros, ¿sí? Lo primero es elegir un nombre de la macros. La pregunta es, ¿creen ustedes que será importante crear un nombre de la macros? ¿Será necesario? ¿Sí? ¿Se me escucha muy bien? Bien. Entonces, importante siempre es crear un nombre de la macros para que usted pueda diferenciar qué elementos ha realizado en el momento.
¿no? Así es. O sea, con ello, nosotros podemos saber qué elementos aplicamos a la macros. ¿Sí? O sea, con ello podemos saber qué elementos hemos aplicado a la macros. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese caso, ya sabes que es importante elegir un nombre de la macro. ¿Listo? Entonces, hasta aquí estamos bien, estimados, estimadas. Genial. Ya está. Entonces, ahí ya estamos obteniendo el resultado de esta herramienta. Ahora, cuando usted ya utilizó, ¿no? Elegir, ¿no? El nombre de la macros, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en este paso? Al siguiente casito, cuando te dicen elegir un método de video, en este caso nos han dado el método, pero recuerde cuando usted utiliza el Excel, siempre trabaja con qué elementos, con atajos, ¿no? Esos atajos nosotros en la macros no podemos utilizar porque puede salir un error, ¿no? Por eso es muy importante cuando utilizo las macros no elegir ni un atajo, ¿ya? Esto es por recomendación porque a veces nos puede dar como resultado que la macros no se realizó bien, ¿ya? Entonces es muy importante siempre no elegir un nombre de la macro, un método de atajo, ¿sí? Ahora, en este tercer punto, cuando se dice guardar la macros, claro, nosotros siempre trabajamos en un libro. Hay ocasiones donde usted va a trabajar en todos los libros, o sea, va a tener otro libro de Excel, dos o tres libros como hojas auxiliares que se pueden dar. Realmente se trabaja con un libro de Excel, un libro. Entonces, siempre hay que verificar que diga en este libro, ¿sí? Y finalmente, en este pasito, la descripción. Claro, en este caso, como es una grabación directa, es un tipo de programación directa, la descripción va a ser opcional, ¿no? Aquí usted lo va a hacer opcional, opcional, porque solamente vamos a aplicar manual. Ya cuando usted más adelante utilice un tipo de programación donde va a hacer los códigos y todo en Excel con el Visual Basic, ahí ya puedes elegir la descripción, pero también es opcional, ¿ya? Entonces, aquí estamos encontrando cómo aplicar los formularios. Listo, estimados, vamos a empezar a nuestro primer ejercicio, primera etapa, ¿ya? Bien, espero que todos hayan descargado su material, ya está compartido en su grupo de WhatsApp, ya lo compartieron nuestra querida asistente académica, esperemos que todos ya hayan descargado sus materiales para iniciar. Bien, empezamos con los formularios, formulario de entrada. Bien, aquí tenemos lo siguiente, un formulario de consulta. Pregunto, ¿qué podríamos hacer aquí primero? Tengo un formulario de consulta, tengo el código, tengo un total. ¿Qué podríamos aplicar aquí? Entonces, recordamos nuestras sesiones. Ajá. Puedo hacer entonces, voy a cambiar el colorcito. Ajá, en este casito puedo hacer un cuadro combinado, ¿cierto? Un cuadro combinado. Entonces, lo primero es que nosotros cuando apliquemos cuadros combinados, veamos aquí, la pestaña programador. Aquí va a estar siempre este elemento, ¿sí? En la pestaña programador. Como ya está este elemento aquí, lo habilitamos. Entonces, nos va a aperturar diferentes grupos. ¿Sí? Aquí es cuestión de poder practicar. ¿Sí? Entonces, dentro de la pestaña tenemos el maletín que dice insertar. ¿Sí? Ahí está. Ahora, cuando ya tengo este elemento, ¿qué realizo? Insertar y luego me voy al cuadro combinado. ¿Sí? Entonces, dibujo este cuadro combinado aquí. ¿Ya? Ahí. ¿Sí? Entonces, aquí estamos realizando un cuadro combinado. Voy a aumentar el tamaño para que sea bien. Ya está. Listo.
Entonces, como ya tengo el cuadro combinado, voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo nosotros podríamos modificar ese cuadro combinado? Entonces nos preguntamos lo siguiente. Para modificar los cuadros combinados, o un control número, o un botón de opción, o un cuadro de grupo, cierto, no olviden que esta herramienta cuadro de grupo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué nos permite? Agrupar, ¿cierto? Este cuadro de grupo, si no viene así en una pregunta de examen, ¿qué nos permite el cuadro de grupo? Agrupar, ¿no? Sí, este es el cuadro de grupo. Es una de las herramientas que trabaja con botones o con formularios, ¿ya? Si en el momento hacemos cuadro de grupo, se ve interesante más el ejercicio, ¿no? Bien, entonces, aquí ya tengo el elemento. Hago clic derecho y aquí no va a salir muchas opciones. Cortar, copiar, agrupar, ordenar. Y aquí tenemos formato de control, ¿no? Entonces, en el formato de control, usted va a encontrar diferentes elementos, ¿no? Ahora, como ya tengo aquí la opción código, entonces nosotros vamos a unir el código. Así es. O sea, con el código vamos a trabajar con ese elemento, ¿no? Con el código vamos a trabajar. Bien, ¿no? Entonces, ¿con qué voy a unir esta celda? Aquí al costadito. ¿Sí? ¿Cuál es su consulta estimada? ¿El material lo tiene? A ver, voy a dejar unos segunditos con el permiso de la institución y de la asistente académica para que pueda aprender su audio, unos segundos nada más, ¿sí? Que sea una pregunta práctica. A ver, ¿cuál es su consultita? Genial. Bien, entonces, continuamos. Bien, entonces, en este caso nosotros teníamos el elemento. ¿Qué podremos aplicar aquí? Aceptamos. Entonces, aquí estamos uniendo cada celda con este dato. ¿Eh? Ahí estamos uniendo, ¿sí? O sea, este es el elemento que te permite aplicar. O sea, es el elemento que te permite unir. ¿Listo? Bien. ¿Alguna duda, consulta, estimados participantes? ¿Todo está claro hasta el momento? Bien. Ahora, ¿cómo podríamos utilizar este cuadro combinado? ¿Cómo podría trabajar, no? Entonces la pregunta, utilizo el igual índice porque es el elemento que te permite trabajar con el cuadro combinado, ¿no? Entonces, aquí nosotros, a diferencia de lo demás, de las funciones búsquedas anteriores, esta función índice trabaja solamente con una columna. Entonces, por A de emisión total, ajá, esta será mi matriz, el total. Esta será mi matriz. Ya tengo esa matriz y luego lo voy a unir con esta celita, porque es la celda que se combina con el cuadro combinado. Y elegimos una columnita porque solamente referenciamos una columna. Y así ya tienes tu resultado. Entonces, como formulario de entrada que vas conociendo, este es el resultado final, ¿no? Entonces, esta es una manera tradicional que podríamos buscar la información, que podríamos agregar datos, ¿sí?
Pero ahora, ¿cómo sería cuando utilizo las macros? Entonces, vamos a este ejemplito y van a ver la diferencia cuando se graba desde una macros. ¿Sí? Listo, vamos a este primer casito. Genial. Aquí tenemos una opción que dice guardar. ¿Ya? ¿Ok? Listo. En este formato, vamos a trasladar los datos que están aquí, aquí. ¿Creen ustedes que podamos trasladar este formato, que esté en este monto y trasladen aquí? ¿Se podrá? ¿Habrá un elemento, profesor, que nos permita? Porque usted lo que hizo anterior fue como un formulario de entrada, bueno, en este caso de entrada y salida, ¿no? Porque aquí está dando el resultado, te está grabando el momento. Pero ¿qué pasaría si aplico con una macros? ¿Será igual? Entonces veamos lo siguiente. Bien, antes de continuar, ¿estamos todos en esta etiqueta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o consulta? Bien, entonces, ya. Ahora, ¿cómo habilito la pestaña Vista? Miren, ustedes pueden utilizar dos opciones, Vista o Programador, ¿ya? Pues aquí tengo esta opción. Entonces, lo normalmente que nosotros podríamos hacer es, ¿no? Una validación, ¿no? Digamos que este código yo utilizo igual aquí y utilizo igual aquí. Esta es una fórmula que nosotros hacemos en Excel, ¿verdad? Es una fórmula que hacemos en Excel. Es una fórmula. Lo que hacemos normalmente en Excel. O sea, tendrá la información en este casito y traslado, ¿no? Digamos que aquí validé, hice una validación, ¿no? De lista y trasladé de la hoja anterior, de esta hojita, de esta hojita. Acepto. Entonces, ¿puedo validar de una hoja a otra hoja? Sí, miren. Y ahí están. A esto me refería con los traslados. A esto. A este tipo de datos. Que nosotros al validar datos, por ejemplo, ¿no? Validamos datos, buscamos la hoja de aquí y ya está, ¿no? Entonces, cada vez que usted cambie el dato aquí, debería cambiar en el otro, ¿no? O sea, si cambio el dato aquí, de aquí. Entonces, aquí vemos solamente que hemos trasladado datos. Entonces, este tipo de ejercicio sería un formulario solamente de entrada, pero sin macros, ¿no? Ya un poquito más avanzado. Pero nosotros vamos a cambiar ese método a una macros más práctica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, así estamos demostrando el uso de esta herramienta. Entonces, voy a utilizar sin las validaciones. Entonces, viene a ser lo siguiente. Para aplicar esta validación, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a la pestaña Vista o Programador y vamos a activar la opción que dice macros. ¿Sí? Le voy aquí y voy a activar la macros. Pero antes pregunto, ¿estamos todos aquí? ¿Hay alguna duda o consulta respecto a la explicación? ¿Ninguna? Bien. Entonces, en este caso, nosotros estamos realizando el uso de la macros. ¿Sí? El uso de la macros. Ok. Ahora, para que la macros funcione, ¿qué tendríamos que realizar? ¿Cómo lo podemos realizar también, no? O sea, siempre es bueno saber esa parte de cómo realizar una macros, cómo aplicarlo. Entonces viene a ser lo siguiente. Cuando aplicas la macros, siempre vas a iniciar
con esta parte, grabar macro, ¿ya? Cuando inicie la macro, siempre vas a empezar con grabar la macro. ¿Qué significa grabar la macro? Que ustedes, para empezar un formulario de entrada, la macro tiene que estar activada, ¿sí? Tiene que estar activada. Entonces, en ese caso, ya tengo parte del ejercicio. ¿Qué hago, profesor? Activo grabar macro. ¿Sí? Grabar macro. Y aquí nos aparece justo la indicación que había dicho en el momento, o que había comentado, ¿no? Las partes de cómo iniciar el formulario de entrada. Ahí está. El nombre de la macro. Importante. El método abreviado. El método abreviado. Guardar macro en este libro. Y la descripción. Ahí están los elementos que nos va a venir. Pero ojo, tenemos el primer caso que dice el nombre de la macro, ¿no? Recuerden que el nombre de la macro siempre es importante elegir. Entonces digamos que en este caso vamos a decir guardar uno, ¿no? Vamos a guardar una macro. En este primer caso, guardar uno. ¿Sí? ¿Estamos todos aquí, estimados participantes? Ya. Entonces, vamos a elegir guardar uno. ¿Por qué voy a elegir guardar uno? Porque aquí nos va a permitir hacer lo siguiente, que este material se va a trasladar, ¿no? Entonces, por ejemplo, guardar uno. Me voy aquí. Ahora verifico si el método de video está activado. En este caso no lo vamos a activar porque nosotros en Excel con qué trabajamos, con atajos, ¿cierto? En Excel trabajamos con atajos. Entonces, para no estar eh, utilizando los atajos como una macros, no vamos a elegir ni un dato, ¿ya? Por eso es muy importante cuando tengo los atajos, no elegirlo aquí en la macros, para que no nos vaya a salir error, ¿sí? Por eso. Entonces, ya tengo este elemento. ¿Qué hago, profesor? Paso al siguiente. Guardar macros en este libro. ¿Sí? Claro, habrá opciones de Excel donde usted diga macros personal. Significa que la macro que usted utiliza personal lo va a guardar para usted. Pero si usted le gusta compartir esta macros, elija este libro. ¿Ya? Eso es muy importante siempre desarrollar en Excel, ¿no? La macros en este libro. ¿Genial? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo está bien hasta aquí, claro? Bien. Entonces, ya estamos en esta parte del uso de estas herramientas. A ver, sí, estimada, puede consultar cuál es su pregunta. Sí, vamos bien hasta aquí, estimados, estimadas. Bien. Ahora finalmente vamos a aceptar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el paso uno, nombre de la macros. Paso 2, el método agregado que siempre es identificar si lo vamos a utilizar. Paso 3, en este libro. Y paso 4, de descripción, que va a ser opcional. Cuando yo tengo estos elementos, voy a aceptar. Entonces, ¿cómo sé que se está grabando las macros? Porque aquí me aparece la opción de detener. ¿Eh? Detener. O sea, nosotros no lo vamos a detener todavía porque tenemos que hacer las macros. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo empezaría a trasladar? Lo primero es ubicarnos en esta parte de aquí, ¿no? En el formato horizontal.
Y ahora, ¿qué hacemos con ello? Cuando ya tenemos este formatito, vamos a seleccionar la primera fila. Sí. Esa primera fila voy a seleccionar, ¿no? Indicando que ahí voy a aplicar la macros. Entonces, ¿cómo lo desarrollo? Clic derecho, insertar. O sea, cada vez que guardemos datos, va a dejar una fila para que se vaya actualizando, ¿no? Cada vez que guardo datos, se actualiza utilizando esta opción, ¿no? Y este cuadrito que te sale insertar, te va a indicar que cada dato que se guarde se desplaza hacia abajo, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, siempre verifiquemos que insertar se desplace, para que pueda funcionar tu herramienta, ¿no? O sea, puede desplazarse. Ahí. Entonces, usted utiliza esta herramienta y acepta. Ya dejó un espacio y este espacio que se pintó de color azul, ahí vas a insertar la módulos. ¿Listo? Pues ahí ya tenemos el tercer pasito. El tercer pasito, ¿no? Vemos que la opción de la macros se ha desplazado. Todavía no estamos trasladando el dato, todavía, ¿no? Paso 3, estamos insertando espacios, ¿ya? Entonces, en estos espacios vamos a trasladar los datos. Ahora, ¿cómo trasladaría esos datos? Porque miren, si usted observa, los datos están en formato vertical, ¿no? En columnas, y aquí está en fila. ¿Cómo podría hacer el traslado? Usted seleccione, paso 4, aquí, seleccione este dato en horizontal y lo va a copiar. ¿Cómo lo copiamos, profe? Utilice clic derecho, copiar, ¿bien? Y aquí automáticamente va a aparecer un resaltadito, ¿cierto? Este resaltadito significa que usted ha copiado este formato, ¿no? Ha copiado. ¿Y dónde va a trasladar este formato? Aquí, aquí, donde estaba el color resaltado, ¿no? Aquí vemos que se insertó una fila porque, mire, está resaltado el color de arribita, ¿cierto? Este dato va a trasladarse. Entonces, paso 6 tendríamos que seleccionar este dato, esta fila que se coloreó. Ahí lo vamos a hacer el traslado. Entonces, vamos aquí. Selecciono la nueva fila insertada. Ya, nuevamente selecciono y hago lo siguiente. Voy a hacer clic derecho, al igual que la anterior, pero aquí nos va a salir varias opciones. Esas opciones que tenemos, vamos a utilizar el que dice pegado especial. Ya está. Y aquí tenemos en paso 7, verificar que esté todo, ¿no? Verificamos con paso 7, aquí, si vas a pegar usted todo, fórmulas, como en este caso son datos, elegimos todo, ¿no? Paso 8, verificamos las operaciones, ninguna, claro, en este caso no hay ninguna operación, o sea, no vamos a aplicar. Paso 9, identificamos la opción de transponer. Transponer significa que usted va a trasladar los datos que estaban en formato columnas a filas. Transponer es un tipo de pegado especial, ¿no? Entonces, paso 10, hago transposición y acepto. Y nuevamente regresa el color que estaba. Cuando yo tengo este dato, significa que ya traslada base de datos, ¿no? Que voy a tener. Entonces, aquí nada más utilizo escape para detener todo y como estábamos en la pestaña programador o desarrollador, detenemos la grabación. ¿Está? Entonces, en este primer caso, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Nos ha salido a todos? ¿Estamos en dudas? ¿Sí?
¿Ninguna consulta, ninguna duda? Hasta aquí, ¿cómo vamos, estimados participantes? ¿Está claro todo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o consulta? Bien. Entonces, ya tenemos la grabación. Ahora, ¿cómo puedo ver las macros, profesor? Pues aquí mismo tienen un formato de forma, una formita, que esta forma que está realizado aquí. ¿Cómo podrías aplicarlo a la macro, ¿no? ¿Cómo podría hacer, profesor? Porque ya grabé el ejercicio, pero ¿dónde están las macros? Entonces, como uno una macro es una forma, utilice clic derecho y aquí nuevamente te sale varias opciones. Cortar, copiar, editar texto. Y aquí al final nos aparece asignar macro. Ah, miren, asigno la macros. Y aquí nos aparece la opción de que hemos hecho primero. Ahí está, guardar uno. Y aquí mismo, acá abajito, te aparece todos los libros abiertos. Pues nosotros tenemos solamente un libro abierto aquí. Lo vamos a modificar a un libro. Nada más. O sea, a un libro vamos a modificar siempre, ¿sí? Cuando trabajen en las macros, siempre tiene que estar a un solo libro. ¿Ya? Tiene que estar a un solo libro. Genial. ¿Estamos todos claros hasta aquí? ¿No? Entonces, así usted trabaja con estos elementos. ¿Alguna consulta, duda, estimados participantes? ¿Quedó claro la explicación? ¿Alguna pregunta o consulta? Bien. Los materiales están enviados en su grupo de WhatsApp. Espero que lo hayan descargado para que puedan practicar. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos los elementos. Como ya cambié este libro, por ejemplo, digo guardar. Guardar. Acepto. ¿Cómo sé que funciona? Porque miren, digo código M1, M001, digo trabajador González. Hago clic aquí y solito, solito se traslada. Cambio de dato y solito traslada. Entonces, esta primera herramienta de formulario de entrada te va a permitir trasladar datos automáticamente. O sea, los datos que se van a aplicar aquí se trasladan. O sea, de eso se trata esta herramienta de formulario de entrada. ¿Sí? O sea, son herramientas muy prácticas que se puedan realizar. ¿Sí? O sea, son herramientas muy prácticas. ¿Bien? Entonces, aquí estamos teniendo esta herramienta de modo de práctica. ¿Listo? Entonces, hasta aquí estamos claros. ¿Alguna duda, consulta? Bien. Pasemos al siguiente módulo. Ahora, en este siguiente módulo ya tenemos de tres columnas. De tres columnas. O sea, ahora ya de tres. En la anterior eran de uno. O sea, ¿es similar al anterior profesor? Sí. Solamente que aquí hay tres elementos. ¿No? Tenemos tres elementos. ¿Cómo podríamos hacer aquí en este caso para que nos haga el resultado?
Entonces, lo primero es identificar. Si por A o B no tengo la pestaña programador habilitado, puedo utilizar la pestaña vista, que igualito nos permite grabar la macro. Mire, vista, y aquí a la esquina de todo, a la esquinita, tengo la macros. ¿No? Entonces, ahí tengo los elementos. ¿Qué podría hacer aquí, profesor? Habilito las macros y aquí justamente aparece grabar macros o ver macros. Esta opción de referencias relativas es cuando usted vaya a la programación, ¿no? Entonces, grabar macros, grabo las macros. Recuerden, estimados, estimadas, que siempre es importante elegir un nombre de la macro. ¿Sí? Siempre es importante. Si elegimos un nombre de la macro, sabemos qué macros hemos realizado en el momento. Sabemos qué macros vamos a aplicar en el momento, ¿no? Entonces, como elegimos en el primero guardar 1, aquí voy a elegir guardar 2, ¿no? Para continuar con la secuencia. Claro, van a tener el mismo nombre, pero diferente por el número, ¿no? 1, 2, ¿no? O para que no haya confusiones, digo guardar datos. Ya estamos aumentando. Guardar datos. Entonces, ahí ya tenemos el nombre de la macros, ¿no? Ahí ya tenemos el nombre de la macros. Ahora, siempre es importante verificar que el método abreviado, en este caso, no se utilice. ¿Por qué es indicado esta opción de no utilizar método abreviado? ¿Por qué será importante indicar esta opción? Bien, lo que sucede cuando ustedes trabajan en Excel, siempre con qué elemento trabajamos. Con la base columnas, celdas, rangos, que es lo que nosotros trabajamos como base. Y al mismo tiempo en Excel utilizamos algunas funciones, fórmulas condicionales. Y ahí utilizamos atajos para hacer una selección, para elegir un nombre de la tabla, un nombre de la columna, un nombre de la fila. Elegimos atajos. Entonces, por eso que en la macros, usted cuando tenga este método abreviado, no elija ni un atajo, ¿no? No elija atajos porque ya lo utilizamos, ¿sí? Por eso en este caso no elegimos atajos. Pues. Y siempre tenemos que fijarnos que aquí diga en este libro. ¿Sí? Entonces, en este libro debe decir. ¿Sí? Sí, se escucha muy bien, ¿verdad? Sí, está bien. Genial. Entonces, estamos aquí. Y ahora, usted elija la opción que tenemos aquí. Aceptar. Ya se está grabando la nota, ¿no? Ahora, cuando tengo este elemento, nuevamente hago el truquito. ¿Sí? Selecciono primero el formato horizontal. Selecciono primero el formato horizontal. Cuando selecciono el formato horizontal, utilizo clic derecho. Insertamos. Siempre cuando elijo este formato, siempre cuando elijo este formato, el paso uno es siempre que ustedes referencien a la fila. O sea, al referenciar a la fila, le estás diciendo a la macros que cada vez que un dato se guarde, va dejando un espacio para que los nuevos datos se actualicen, ¿no? O sea, ese es el proceso que aparece en la macros. Porque si nosotros integramos una macro directa, probablemente no nos va a indicar que está guardando el dato. O si se está guardando, va a grabarse dentro de la misma celda. Y la idea es que se grabe en diferentes filas, ¿no? Porque se puede guardar en la misma fila y no me va a funcionar la macros. Por eso es muy importante siempre insertar una fila distinta, ¿no? Y ahí lo tenemos. Y ya está. Entonces, en el paso 2 voy a elegir esta opción que nos permite desplazar las celdas hacia abajo. ¿Tá? Entonces, desplazo las celdas hacia abajo. ¿Tá? Miren. ¿Cómo sé que se insertó la fila? Porque ahí se puso el color al encabezado de la tablita, ¿no? Se puso igualito el color. Ahí lo dejamos. Ahora voy a trasladar estos datos aquí. Estos datos que estaban en formato de columnas, aquí. Pero si yo lo copio directo normal,
lo que va a hacer es copiar en formato vertical. Y entonces nosotros queremos que pase a horizontal, ¿no? ¿Cómo hago ese cambio? Pues aquí identifiqué el paso 3 que voy a trasladar, pero ¿cómo haría? Entonces, paso 3, ya lo tenemos, seleccionamos estas columnas, hacemos la selección, seleccione, y va a copiar. ¿Cómo vamos a copiar? Seleccionando, utilizo clic derecho, y aquí te aparece cortar, copiar, insertar línea. Utilizamos copiar, y donde hemos insertado la fila, lo seleccionamos al mismo tiempo, ¿no? Hemos hecho traslado, y aquí lo vamos a trasladar, ¿no? Aquí. Entonces, utilizo clic derecho, pegado especial. Claro, siempre teniendo en consideración que seleccionemos esas tres filas copiadas, ¿no? Pues identifico aquí el cuadro de pegado especial. Y aquí veo esta opción que diga todo, ¿no? La mayoría de veces es todo. De valores, bueno, valores son datos numéricos, pues esto vamos a pegar de texto, todavía no lo numérico. Pues dijimos todo. Aquí en este caso que menciona operación, ¿no? Como nosotros no vamos a instalar ninguna operación, solamente valores o datos en total, elijo ninguno. Y finalmente el paso, transponer, ¿no? Vamos a transponer los datos para que traslade. Transpone. Y aceptamos. Ya está. Cuando ya tengo este elemento desarrollado, ¿qué voy a hacer, profesor? Utilizo la letra escape. Ya con ello, nosotros, ¿qué voy a hacer, profesor? Me voy aquí a este mismo lugar, pestaña vista, macros, y deshabilitamos, detenemos la grabación. Bien, ahí ya tenemos el elemento presente. ¿Listo? Genial. Hasta aquí, estimados, ¿cómo va la clase? Muy bien. Recuerden que es nuestra última sesión, esperemos que hayan disfrutado. Y al final de la sesión no se vayan a retirar, y habrá algunas indicaciones respecto a ese examen final y hasta qué día se va a realizar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? Genial. Bien, si por ahí quizás, bueno, a veces puede pasar que están escuchando la clase y tal vez practicando, bueno, van a tener la clase grabada para repasar los ejercicios también, ¿ya? De eso no se preocupen. Y los materiales que tienen ustedes, pasen su hoja de trabajo. Si por ahí estamos escuchando más que toda la clase y luego practicar, bueno, también se puede, ¿no? También se puede realizar ese método. A veces escuchamos mejor la clase, vemos los pasos que realiza el profesor y luego lo practicamos porque a veces compartir la pantalla es un poquito complicado, ¿no? Pero si estamos en ese método, también es muy bueno, también es muy bueno. Entonces, espero que lo disfruten y practiquen esta sesión. Van a tener una semana larga. Espero que lo disfruten bonito. Bien, ya tenemos este elemento. Ahora, ¿cómo sé que traslada, profesor? Vamos a ver, insertamos aquí en esta opción, asignar macro, y por ejemplo, miren, se creó otra macro nuevo, ya no está el dato 1, está el dato 2. Significa que aquí van a ser más elementos, ¿no? Acepto. Veamos, vamos a elegir el código A01, trabajador Pérez, y trabaja en la zona A. A ver, ahora elegimos A02, trabajador Sánchez, y trabaja en el módulo zona B. Y como puede ver usted, estimado o estimada, los datos se trasladan automáticamente. O sea, nosotros solamente cambiamos los datos agregados y el formulario se activa.
Así nosotros podemos realizar estos elementos. ¿Genial? ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos un módulo distinto. ¿Ya? Entonces, aquí ya estamos aplicando estos elementos, ¿no? Así se realizan estos elementos de control formulario. Bien, pasemos al siguiente módulo. Ahora tenemos un método diferente, porque miren, tenemos cuatro datos, tenemos cuatro datos, tenemos cuatro datos. Y ahora, ¿qué curiosidad va a tener usted? Que ahora los datos no aparecen aquí, sino aparecen en la otra hoja. Entonces la pregunta será, ¿podemos trasladar todos esos elementos a la otra hoja? ¿Se podrá? Entonces analicemos la idea, ¿no? ¿Poder trasladar esos datos ahí? ¿Se podrá? Entonces hacemos lo siguiente. Lo primero es identificar qué hojas aquí, ¿no? Identifico esta hojita. Primero, modificamos el dato, ¿no? Otro colorcito tal vez, ya está. Verificamos el espacio, aquí es muy pequeño, vamos a aumentar, ¿sí? Aquí también, y estos datos de aquí también tienen que estar aumentados. ¿Por qué es importante a veces modificar los espacios para que a la hora de trasladar las macros no nos quede espacio? O sea, que el dato completo aparezca, ¿no? O sea, que el dato completo se traslade. Aquí también puedo modificar eligiendo este elemento, ¿no? O aquí mismo. Digo venta, modifico aquí, zona. Ahora, hay versiones de Excel donde usted ya de frente elige, ¿no? También. O sea, también puede elegir estos elementos. O sea, lo puede elegir. Digamos, tenemos aquí esta columna trabajador, ¿cierto? Aquí trabajadores. Entonces, lo que puedo hacer aquí para no estar escribiendo tal vez algunos datos, ¿cómo haría para estos dos datos de aquí código si no me traslado aquí? Podemos validar, ¿cierto? Podemos validar datos. Miren, ahora siguiente código, valido datos, ¿sí? Valido datos, algo práctico, valido datos. Vamos a validar, pestaña datos. Vamos a intentar primero con uno, ¿ya? Validemos datos y nos vamos a validación. La pregunta será, ¿creen ustedes, estimados participantes, que podemos validar datos de una hoja a otra hoja? ¿Se podrá? ¿Podremos validar? Entonces, viene la pregunta, ¿no? Ahí viene por qué dicen formularios de entradas, ¿no? Ahí viene la pregunta de por qué se les menciona como formularios de entradas, ¿no? Ahí está.
Entonces, cuando ya tengo este elemento, ¿qué realizo, profesor? Lo siguiente. ¿Dónde está mi formulario, profesor? Ajá, ahí está mi dato. Traslado este dato de aquí. Miren, es lo maravilloso de utilizar Excel, ¿no? Traslado el dato y aquí nos aparece. Ya está validado, ¿eh? Hemos validado una hojita. Hemos validado una hojita. Entonces, si este dato puedo realizar ello, también con la opción de trabajador. Miren, valido una lista. Voy aquí al trabajador, los nombres, digamos, ya está. Genial. Ahora, como ya tengo validados dos datos, lo voy a borrar y voy a hacer el traslado de la macros. Ahora vamos a combinar ambas opciones. ¿Cómo podría hacer ese esquema? Miren, lo primero es habilitar. Si no tengo programador, que normalmente nos viene en la versión de Excel, utilizo el desarrollador. Y si no hay desarrollador, hay una opción especial que te permite hacer ahí, ¿no? Esta opción especial se llama Vista. Aquí antes se aplicaba el desarrollo de las macros. Antes, en sus inicios, cuando el Excel recién se utilizaba en el tema de la programación. Entonces, aquí utilizo las macros y me salen tres opciones. De esas tres opciones, utilizo el que diga grabar macro. De manera especial hemos podido encontrar otro resultado en caso que no tenga programador y desarrollador. Ahí está, ¿no? Por eso es muy importante tener este caso. Entonces, al grabar las macros, vamos a ingresar un nombre. Entonces, ¿qué nombre podría elegir? Y aquí hago lo siguiente. Veamos lo siguiente, profesor. Voy a elegir un nombre. Aquí voy a decir datos de empresa, digamos. Siempre también es importante a la macros elegir diferentes nombres para ir identificando qué hemos realizado en el momento, ¿sí? Entonces, eso es muy importante también, elegir un nombre distinto, ¿no? Porque cada macro va a ser diferente, ¿no? Y ahí ya tengo el elemento. Cuando ya tengo esta macros, profesor, ¿qué más podría realizar? Método abreviado, no elegimos porque trabajamos el uso de los atajos en Excel. Entonces, por eso no elegimos esa opción. ¿Ya? Por eso no elegimos. Por ahí tengo esta opción, profesor, ya lo tengo claro. Y aquí finalmente acepto. Ya se está grabando la macro porque mire, aquí tengo la macros y ahí aparece detener. Todavía no detenemos la macros. Todavía no. Entonces nos vamos a la hoja auxiliar porque aquí voy a traer la macros. Entonces, como los anteriores dos ejercicios, voy a insertar. Selecciono primero esta fila y a esta fila cada vez que traslado la hojita va a enviar la información. Entonces, utilice clic derecho, insertar. Entonces, en el insertar usted está observando que primero insertó la fila. Luego te sale este cuadrito. Entonces, cuando usted mencione desplazar hacia abajo, quiere decir lo siguiente, que cada vez que guardo un dato, un archivo, nos va a permitir trasladar la información, ¿cierto? Trasladar la información cada vez que grabo y guardo los datos. Entonces, aquí yo elijo hacia abajo. ¿Cómo sé que funcionó la insertación? O sea, que se insertó la fila, porque aquí ya, miren, el color cambió. El color que veníamos aquí. Ya está, ya hemos trasladado. Entonces, ahí hacemos la pausa. Recuerden que es en la primera fila pintadita, ¿ya? Siempre va a ser ahí. Como ya tengo esta opción, ¿dónde voy, profesor? Regreso a la hoja principal. Entonces, luego veo y observo, profesor, pero el dato de la hoja, ¿dónde lo voy a trasladar si está en formato horizontal? Está en horizontal, ¿qué hago? Entonces, ahí podríamos copiar y pegar, ¿cierto? Pero si copiamos y pegamos de frente, solamente va a trasladar la hoja en columna y lo otro es en filas. ¿Cómo haría ese cambio, profesor? Ese cambio se llama transposición. Entonces, lo primero que usted debe hacer es seleccionar el espacio, clic derecho, copiar. ¿Cómo sé que está copiando? Porque aquí está la forma, miren. Estas líneas que aparecen en las filas, o en las columnas en este caso, están copiando, ¿no? Estas filitas. Cuando ya utilizo esa herramienta, lo traslado a la hoja auxiliar. Voy aquí,
y aquí selecciono la fila que se insertó. Clic derecho, utilizo pegado especial. Ahí está, pegado especial. Significa que vamos a pegar en formato especial, ¿no? Entonces ya tengo este elemento y elijo transponer y voy a aceptar. Pero antes verificando que aquí nos aparezca todo, aquí no aparece ninguna operación y lo demás aparezca, ¿no? O sea, todo porque nosotros vamos a mostrar todos los datos que tenemos, tanto valores, datos de texto, tal vez una fecha, una hora, todos los datos que utilicemos en Excel se tienen que trasladar, o sea, todos los datos. Si ya tengo habilitado todas esas opciones, aquí recién voy a aceptar. ¿Bien? El cambio se va a dar porque el color regresa a su naturalidad. Ahí está. Y aquí detengo la grabación. Al parecer, al utilizar las macros, aquí lo va a trasladar de frente. A ver. Cierto, aquí trasladó. Bueno, no hay problema. Aquí se soluciona. ¿Bien? Asigno las macros. Asigno las macros. Asigno las macros. Clic derecho. Asignar las macros. Miren, guarda datos de la empresa. Así. Entonces, por ahora yo digo, elijo un código. Trabajador. Zona. Zona B. Y utilizo una venta de 12.000. Un auto vendido. Guardo datos. ¿Cómo sé que se trasladó? Porque miren, ahí está. La información se trasladó. Entonces, miren, elijo otra opción. La información se trasladó. A ver, otra, profe, miren. Está. Los datos se van a ir trasladando automáticamente. O sea, los formatos de datos se trasladan automáticamente. ¿Sí? O sea, esa herramienta que usted ve en Excel se traslada. O sea, automáticamente usted combina la validación de datos con las herramientas realizadas. Y así tiene un nivel de formulario de entrada distinta con base de datos, ¿no? O sea, por eso el Excel en sus inicios parecía que solamente era una herramienta que usted lo podía aplicar como una operaciones, ¿no? Suma, resta, multiplicación o división. Aunque hoy en día ya usted ve que el Excel tiene múltiples opciones y funciones a realizar. ¿Ya? Bien, hasta aquí alguna duda o consulta respecto a la explicación de hoy. Recuerden que la clase está grabada y al final de la sesión va a haber algunas indicaciones respecto a su examen, ¿no? Recuerden que tienen un examen y ahí les van a indicar en la presentación académica respecto hasta cuándo lo pueden realizar el examen, ¿no? Va a haber un tiempito para que realicen, para que vean las clases grabadas y lo repasen, ¿sí? De todas maneras, por la tarde les estará llegando el envío del enlace de la clase de hoy, así como las clases grabadas de las semanas anteriores, ¿bien? Pasemos al siguiente ejercicio si no hay dudas y consultas. Ok, ahora tenemos un formato distinto. Estos datos que están aquí. Y tengo una hoja auxiliar. Entonces, ¿qué es lo primero que realizamos? Modificamos el cuadro, ¿no? Voy a modificar aquí. Esto. Listo. Me dicen que tengo estos datos, tengo que trasladar. Miren, aquí nos dio un detalle. ¿Ve? Nos dio el costo, dice solo elegir datos del costo. Miren, aquí nos preparó con esto. El curso también lo eligió, o sea, todo está validado, ¿no? Entonces, aquí el total debe ser costo por estudiante, ¿no? Debería estar aquí. A esto. Automáticamente debe funcionar ese esquema. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a traer los datos, pero primero vamos a
a aumentar el espacio, ¿sí? Tenemos que ver antes de trasladar los datos que los espacios estén aumentados, ¿ya? Estén bien los espacios. Aquí voy a modificar el cuadro, tal vez esté muy amplio, ingresar datos. Y aquí en la hoja auxiliar tengo que aumentar el espacio. Un poquito más. Bueno, no mucho porque los datos son elegidos. El curso, Excel. Ya, ahí está. Listo. Pues aquí es entrar. Ya está. Un poquito más el espacio. ¿Ok? Ya está. ¿Bien? Entonces, aquí ya tengo los elementos del Excel. ¿Cierto? Así. ¿No? Entonces, aquí ya tenemos estos elementos. ¿Qué podría hacer en esta ocasión? Voy a trasladar los datos. Ahora, es importante que usted cuando va utilizando este formulario de entradas, siempre verifique que los datos estén alineados, que estén todos ordenados, que estén, se han validado, verificar que esté todo en orden, ¿no? Es lo primero. Luego verificar el tamaño del espacio, que antes de grabar las macros, todos los espacios estén cuadrados. O sea, cuando usted va a hacer este tipo de dato traslado, no tanto va a medir, sino va a hacer que el espacio de uno sea mayor al de otro. Porque hay algunos datos que quizás van a ser más grandes por la cantidad de datos y otros son muy pequeños, ¿no? Así es, por eso es muy importante medir esta parte, ¿no? Ya está, ya está. Ahora sí, genial. Ya tengo todo solucionado, profesor. Ahora, manos a la obra. ¿Qué hacemos en este caso? Lo primero es verificar que aparezcan los elementos, ¿no? Eso es importante. Ya está. Que metamos el espacio también para que se pueda ver. Listo. Genial. Entonces, aplico lo siguiente. Me voy a vista, voy a la macros y grabo macros. ¿Ya? Ahora, vamos a ingresar el nombre de la macros. Ingresa, ingrese datos. La pregunta es, ¿por qué será importante elegir un nombre a nuestra macros? Cuando nosotros ingresamos un nombre a la macros, estamos indicando al Excel que vamos a agregar un dato nuevo, ¿no? Un dato nuevo. Entonces, al agregar un dato nuevo, ahí indico que no voy a hacer el mismo procedimiento que el anterior, ¿no? Por eso, siempre cuando elijo una macros distinta, verifico que tenga un nombre diferente, ¿no? Para diferenciar también e indicar a quien recibe la información, esta macro se está aplicando aquí, ¿no? Ahí, por eso es muy importante el uso de la macros. Ese detalle también poco a poco lo iremos aprendiendo, ¿no? Poco a poco. Ya está. Entonces, ya tenemos el dato. Ahora, ¿qué aplico, profesor? Lo primero es el nombre de la macros. Luego, el método abreviado, siempre recuerde, estimado o estimada, que en el método abreviado usted no puede escribir un método abreviado, porque en Excel ya trabajamos con atajos. O sea, el Excel ya trabaja con atajos. Y utilizar un atajo conocido en Excel podría complicarnos las macros. Por eso lo dejamos en espacio vacío. ¿Ya? Siempre. Verifiquemos también que esté en este libro, siempre. ¿Ya? Claro, si hay una opción que digo, profesor, me gustaría que el libro sea solamente personal. Entonces, ¿se puede modificar ese elemento de manera personal? Sí. O sea, ahí sí se puede modificar de manera personal. Ahí sí. Ya, en ese caso, sí se podría modificar. Ya, en ese caso, sí. Ahí sí. Ya. Listo. Entonces ya tenemos los elementos, ya está desarrollado todo. Ahora nosotros vamos a aceptar. Ya se está grabando. Lo primero que voy es a la hoja auxiliar, porque aquí traslado la información, ¿no? Entonces, selecciono los datos
selecciono los datos. ¿Y dónde vamos, profesor? Aquí, a esta fila. En esta fila le voy a indicar a la macros que solamente deben ir los datos del anterior. Para que se trasladen, tendría que usar clic derecho e insertar, ¿no? Entonces, cada vez que inserte un nuevo dato, va a dejar una fila. Y para que deje una fila, tendría que utilizar el que dice desplazar las celdas hacia abajo. No, esa opción tendría que aplicar para que desplace las celdas hacia abajo. Graba el dato, graba 1, graba datos 2, deja un espacio, graba 3. Va dejando un espacio para que los nuevos datos se actualicen. Luego ya usted cuando tenga los datos trasladados, lo copia en una hoja de Excel nueva y ordena sus datos también. Ahí en caso que buscamos ordenar por nombres y apellidos, ¿no? Está. Aceptamos. ¿Y cómo sé que se ha dejado una fila? Porque mire, aquí está el espacio delantero. Ya tengo insertado la fila, entonces retorno a la hoja principal. Retorno. A ver, profesor. Al retornar, voy a trasladar estos datos. Selecciono estos datos sin miedo, sé que todo va a salir bien. Utilizo clic derecho. Pero me doy cuenta de lo siguiente, profesor. Si yo copio y pego directo, es probable que va a copiar de formato solamente horizontal. Y en el anterior veo que este dato de la hoja auxiliar 2 que voy aquí está en método, no, perdón, está en método horizontal y de la hoja anterior está en método vertical. ¿Cómo traslado? Porque aquí está en filas y el otro está en columnas. Por eso ustedes cuando hacen clic derecho, utilicen el pegado especial. Este pegado especial te indica que usted va a pegar los datos de un formato a otro, ¿no? Y siempre verifiquemos, en este caso, que sea siempre todo, porque vamos a pegar todos los datos presentes. Datos de numéricos, datos de texto, una fecha, una hora. O sea, todos los elementos presentes que vamos a tener en la macros tienen que habilitarse, ¿no? O sea, ese es el desarrollo de este elemento, ¿no? Ahora, si ya tengo este dato, ¿qué podría realizar? Aquí. Donde dice transponer, usted tiene el elemento, transponer. O sea, vas a transponer los datos. Entonces, acepto este dato. Ujú. Parece que ha trasladado toda la hoja. A ver. Veamos un momentito. Ajá. Ha trasladado toda la hoja. Voy a volver a formatear, ¿eh? Porque esa idea no era que traslades. A ver, un momentito. Parece que nos ha señalado el dato. Ya, no hay problema. Ya, de nuevo. Por el espacio, ¿será? A ver, un momentito. Voy a hacer esto. A ver. A ver, debería trasladar. Ah, claro, es que nosotros tenemos que desactivar. A ver, cuando seleccionamos, desactivamos y ahí recién lo vamos a pegar. ¿Vale? Sí, claro. Entonces, lo que había pasado que habíamos activado doble selección. Recuerden ahí, cuando ustedes realizan este elemento, activan doble selección. No, tienes que desactivar la selección porque recién vas a pegar el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahí, bastante observación, ¿sí? Bastante observación cuando van a hacer este elemento. Dice, entonces grabo la macros, verifico mi macros que hice anterior. Ahora, ¿podemos eliminar una macros? ¿Sí? Usted cuando ve macros, por ejemplo, aquí te dice ingrese datos. Usted lo puede eliminar, como también lo puede modificar. Pero si usted modifica una macros que ya fue grabada, probablemente te puede salir error. Mejor grabamos una macros desde cero, ¿no? Les digo, ingrese datos, ingrese datos, aceptamos. Vamos a la hoja auxiliar, insertamos nuevamente y ahora sí aceptamos. Ya sale el espacio. Detenemos este espacio porque ya seleccioné. Aquí recién voy a trasladar, copio el formato que está en vertical, clic derecho, copiar, y aquí recién selecciono nuevamente. Aquí recién. Porque no podemos hacer doble selección, si no nos va a pegar directo. Pegado especial y transposición. Ahora sí funcionó porque el resultado ya está realizado, ¿no? Ya detenemos la grabación aquí, detenemos la grabación y vamos aquí, ¿no? Entonces, ya trasladó el dato, trasladó, profesor.
Entonces, si ha trasladado, regreso aquí, utilizo escape y detengo la grabación. Ya está. Entonces, quiere decir que ya se trasladó el dato. ¿Cómo sé que va a funcionar? Porque este formato usted, por ejemplo, va a insertar, asigna la macros y verifica, ¿no? Los datos que tenemos aquí. Los datos. Pero ¿cuáles datos será, profesor? Tenemos muchos. ¿Ya? Pero ¿cuál será de ellos, profesor? Son varios. Entonces recordamos que nosotros identificamos varias macros, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál de ellos elijo? Entonces, el que dijo, el que creamos último, ingrese datos. Entonces, usted se va a dar cuenta también por el proceso que va eligiendo, esa es la cuarta macros que hemos elegido. Aceptamos. Y ahora verificamos, miren, como hemos validado datos, están validados. Usted elija los costos, por ejemplo. Estudiantes, aquí ven dos, ingreso datos. ¿Cómo sé que ha funcionado? Porque mire, ahí está. Ahí está el resultado de por qué traslado un dato a otra hoja. Esta forma práctica es el que más utiliza en un formulario de entrada en Excel, porque aquí ya tienes ordenados los datos. Pero lo puedes hacer en la misma hoja también. También se puede hacer en la misma hoja, pero el espacio puede ser muy pequeño y puede, ¿no? Crear una confusión porque tengo datos y lo traslado aquí también. Entonces sería mejor traer la información aquí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cambio el dato, cantidades y ingreso de datos. ¿Cómo sé que se está grabando? Porque el Excel empieza a parpadear cuando usted graba. Traslado al siguiente, traslado aquí siguiente y verificamos, ¿no? Esta. Entonces, así avanzamos con este formatito. Bien, estimados, estamos claros hasta aquí. Está interesante la sesión de hoy, ¿no? Sí. Recuerden que la sesión de hoy está grabada. Ya estamos minutos a cerrar la sesión y preguntarles qué tal les pareció las 4 semanas de clase, Bien. Para cerrar nuestra última sesión, vamos a este ejemplo final, F5. Bueno, habían dos más. Bueno, ok, quedan dos ejemplos más. Listo. De igual manera aquí. O sea, que era el 5. Ya, no hay problema. Ahora, aquí tenemos el elemento. Miren, tenemos más datos. Tenemos mucho más datos, ojito. Pero aquí usted va a tener una ventaja. Cuando usted aplica validación y la macros, ya se te parece más sencillo el formulario de entrada, ¿no? O sea, si yo tengo informaciones, datos que, por ejemplo, quiero enviar a otra hojita, se puede, ¿no? Sí se puede. Entonces, lo primero que hacemos aquí, estimados, estimadas, es lo siguiente. Modificar el texto, que el espacio que esté aquí, ¿no? Para que nos dé espacio para los datos, ¿no? Tiene que haber espacio entre todos para que modifique el dato total. ¿Está? Ya está modificado. Aquí veo los costos, también tienen que estar modificados en formatos. ¿Ya? Entonces, así ya usted conoce, ¿eh? Está válida. Listo. Entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Bueno, este dato es multiplicado. Voy a eliminar este dato. Ya. Listo. Lo primero que hacemos, ya modificamos. Nuevamente utilizo vista, grabar datos o grabar macros. Y aquí elegimos nuevos datos. Nuevos datos.
Y genial, acepto. Miren, me voy a la hojita auxiliar, selecciono esta fila extensa, clic derecho, insertar. Y recuerden siempre, ¿por qué abajo? Porque nosotros tenemos estos datos, ¿no? Acepto. ¿Y cómo sé que se está grabando la fila? Porque mira, aquí se coloreó esta fila con el encabezado de la tabla, ¿no? Hago un clic aquí porque recuerden, si hago doble clic, hago doble selección. Regreso a la F5, selecciono todas estas columnas, clic derecho, copiar. Profe, pero si yo pego aquí, me va a pegar en columnas. Sí, por ello existe el clic derecho, pegado especial. Y aquí usted va a transponer. Al transponer, ya tu formato que estaba en columnas pasa a ser filas. Mire, ahí está. El formato cambia. Entonces, ya tengo este elemento. Ahora sí voy a detener la grabación. Pero antes le escape y detengo la grabación. Veamos que aparezca nuevo. Asignar las macros. Clic derecho, asignar las macros. Buscamos, ahí está, nuevos datos. Aceptamos. Ahora, mire, elegimos la validación realizada en el momento. Mire, la validación. Y va a darse cuenta de lo siguiente. Cuando parpadee el dato significa que se traslade, ¿cierto? Mire, si usted graba con el siguiente, el profesor me gustaría trasladar el dato, ¿no? Traslado el dato y aquí automáticamente trabaja. A esto lo conocemos, a esta herramienta tan importante, lo conocemos como formularios de entradas, ¿no? ¿Listo? ¿Aquí alguna duda o consulta, estimados participantes? ¿No? Pues estos elementos son importantes, ¿no? Para el desarrollo de estos ejercicios. ¿Listo? Ahora, por qué será importante estos resultados? Porque aquí nosotros vamos a grabar automáticamente estos procesos. O sea, automáticamente vamos a resolver. Y de eso se trata el uso de nuestro formato de formulario de entrada. ¿Ya? Espero que la sesión de hoy les haya parecido interesante. Sí, de esto se trata esta nueva herramienta. ¿Ya? Yes. ¿Ya? Entonces, para finalizar nuestra sesión, tenemos este ejemplo. Miren, tengo nuevos datos ilimitados. Aquí viene un tipo de formulario de entrada completo. Uy, profesor, ya me compliqué. No se preocupen, este formulario es similar al anterior. Solamente que aquí va a ser un paso, ¿no? Podría hacer usted en doble paso, ¿no? O sea, puedes guardar en nuevos datos o eliminar, o en un proceso puedes realizar en una macros. Mire, por ejemplo, este dato le damos como un adornito. En nuevos datos va a hacer todo el proceso, porque mire, lo primero es la hoja auxiliar. Aquí seleccionamos el espacio, porque a veces puede ser datos diferentes. Ya está. Verificamos el total, está en símbolo. Ok, grabamos la macros, dijimos datos por código, digamos. Datos por códigos. ¿Ok? Ya está. Aceptamos.
Modificamos la hoja auxiliar porque aquí insertamos, ¿cierto? Selecciono todo este espacio, inserto, hacia abajo, está. Selecciono el formato en columnas, clic derecho, copiar. Entonces, aquí nuevamente selecciono, clic derecho, pegado especial y transponemos. Ya está. Entonces, a este dato que está aquí, voy a traer todas las informaciones que estén. De aquí, escape. Ahora, al mismo tiempo, ni bien se traslade, debe eliminarse. Entonces, usted en esa misma selección utiliza suprimir. O sea, ni bien se registra, se debe guardar y se debe eliminar. Veamos, ya está. Entonces, utilizo detener y vamos a ver que funcione. Miren, vamos a elegir códigos M01, apellido Sánchez, Juan, departamento que está trabajando en Lima, sucursal Miraflores, hizo una venta excelente. Vamos a elegir aquí 5,000, cantidad vendió 2 y su total multiplica. Veamos. Aquí asignamos las macros, datos por código, y veamos que funciona. Como pueden ver, todo el dato que teníamos aquí se trasladó sin quedarse. Aquí aumentamos el espacio. Y se trasladó, miren, no quedó ni un dato en este espacio. No quedó. ¿Qué significa? Que nosotros al grabar las macros, puede hacer que ni bien registre, los datos ya no se repitan. Esto también es importante, porque cada vez que aplico las macros, probablemente dejo el dato, y como no lo eliminé en el momento, voy a pensar que no lo registré. Pero registro nuevamente, puede ser hasta datos repetitivos, ¿no? Se pueden repetir los datos. Por eso, es muy importante siempre elegir las macros a este nivel, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta, estimados participantes, respecto al curso? Bien, sigamos aquí. Ahora, si por ahora dicen, profesor, me gustaría grabar otras macros por si quizás por si da duda, profesor, ¿se podría? Claro, usted crea una macros, o sea, de manera de reserva, si no me funcionó eliminar, graba unas macros, usted dice eliminar datos, ¿no? Acepta, selecciona este espacio y utiliza suprimir. Detiene la grabación y, por ejemplo, a eliminar datos, ¿no? Siempre es bueno utilizar este tipo de herramientas de reserva y digo eliminar datos. Acepta. Entonces, este espacio regresa aquí y miren, apellidos, código M01, apellidos Pérez, Juan, departamento trabaja, departamento contabilidad, sucursal Lima, ventas, bueno, una venta de 2,000, cantidad 1 y total multiplica. Tengo otro dato, digo, profe, pero estos datos no están correctos, no me aparece. ¿Qué hago con este dato? Si no está el correcto registrado el dato, lo elimino. Y solito, sin nosotros aplicar, nuevamente seleccionar, volver a eliminar, seleccionar todo, se eliminan los datos. ¿Bien? Entonces, estimados, estimadas, esto sería todas nuestras 4 semanas de clase de Excel avanzado. Esperemos que hayan aprendido muy bien. Recuerden que esta clase está grabada y no se retiren porque habrá indicaciones respecto a su examen. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál es su pregunta, estimado? Ah, ¿sí? ¿Cuál es su pregunta? El dashboard en Excel, claro. Se puede hacer en Excel también. Claro que el Power BI tiene más herramientas, pero el Excel no se queda atrás. El Excel también puede trabajar. Yo utilizo dashboard en Excel, porque, o sea, el Power BI es una super herramienta que todavía se sigue descubriendo. Tiene más herramientas que se están desarrollando. Así que, si usted está más feliz con el Excel, lo puede realizar tranquilamente. ¿Ya? Se puede hacer con los elementos. ¿Listo? Ese tipo de elementos, ¿cómo lo guardo? Siempre usted guarde como un formato de libro de Excel para macros. ¿Por qué el libro de Excel para macros? Porque para que usted
al día siguiente pueda revisar su ejercicio y funcione, tiene que guardarlo como macros. ¿Bien? Entonces, estimados, estimadas, esto sería todo por hoy. Darles un agradecimiento a todos especial por llegar hasta el final de la sesión. Recuerden que estos cursos son gratuitos y en este cierre de sesión habrá un certificado opcional. ¿Ya? Entonces, de mi parte me despido, dando un agradecimiento especial a la institución del tecnológico, que siempre imparte sus cursos gratuitos, a todos ustedes por su gran participación, ¿no? Y damos un agradecimiento a nuestro querido señor. Y bueno, este es un trabajo completo. Es un trabajo completo del docente, el estudiante académica y todo el equipo del tecnológico. O sea, es un proceso que se va realizando. ¿Listo? Entonces, en esta parte, estimado señor, gracias por este tiempo de aprendizaje, cerrando nuestras 4 semanas. Gracias por traer a los participantes y permítanos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. En el nombre de nuestro querido señor, sería todo por hoy. Cuídense mucho, quédense unos minutos y nuestra querida académica le va a dar las indicaciones respecto a su examen, que ya fue enviado a su grupo de WhatsApp. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Que tengan un bonito fin de semana y lindas fiestas patrias. Cuídense mucho. Muy bien, muchísimas gracias, estimado docente Eric, por impartirnos sus conocimientos sobre el curso de Excel avanzado. Muy bien, estimados participantes. A ver, voy a compartir mi pantalla hace un ratito, por favor. Listo, el examen ya se encuentra en vuestra comunidad de WhatsApp, como pueden ver acá. A ver, ¿se ve mi pantalla? Sí, ¿verdad? Ya, listo. El examen final ya está en vuestra comunidad de WhatsApp y va a estar habilitado hasta este lunes 29 de julio, hasta exactamente las 11:59 de la noche. El examen está acá, simplemente van a dar clic al examen y les va a llevar directamente al formulario. ¿Listo? Muy bien. Para el trámite del certificado, pues tienes que comunicarte con la oficina de certificación al 946-22-2355 o simplemente hacer clic en el gualín que está debajo del número, ¿sí? Ahora, si desean realizar alguna contribución con la institución El Tecnológico por lo aprendido, simplemente comuníquense, por favor, con el número 979-48-37-28 o también solamente dar clic en el gualín que está debajo del. Contamos con todos los métodos de pago. Tenemos que es Yape, tenemos BCP, BBVA, contamos con Banco de la Nación, Interbank, con los Andes, y para el extranjero tenemos lo que es PayPal y Western Union. ¿Listo? Todo esto sale a nuestra directora académica, Raquel Maijo Guaraca. ¿Sí? Ahora, en cuanto al certificado, estimados participantes, a ver, un momento, por favor. Bien. En cuanto al certificado, ya, este va a salir con mención a Excel avanzado a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación sale con 90 horas académicas y para que puedas tramitar tu certificado tienes que obtener una calificación final que tiene que ser igual o mayor a 14. Listo, el costo del certificado es el costo simbólico de 40 soles a nivel nacional y de $13 a nivel internacional. El certificado cuenta con un código único de registro y con un código QR, y si tramitas tu certificado, pues de regalo te vas a llevar el campus virtual habilitado por un año. Dentro del campus vas a encontrar las sesiones grabadas y los materiales de clase, ¿sí? Este es el modelo del certificado, como pueden ver acá. Va a ir el nombre, el curso, asimismo va a ir la nota, las horas académicas, va a ir la firma de nuestro gerente general, la firma de nuestra directora académica, va a ir con su QR correspondiente para de su originalidad, asimismo va a ir con el temario y también con el logo de la Cámara de Comercio del Perú, ¿no? Ya que estamos respaldados por eso. Muy bien. Como les mencionaba, para que puedan tramitar su certificado, tienen que comunicarse con la oficina de certificación. También quiero hacer un hincapié en cuanto a los cursos que va a dar inicio el día viernes 2 de agosto.
Tenemos los cursos de administración pública, psicología infantil, no, psicología juvenil, perdón, psicología educativa y herramientas digitales para emprendedores. Muy bien. A ver, ¿alguna duda o consulta? Por favor, voy a estar al tanto. Muy bien, Philip. Tenemos el curso de Capcut y Canva. A ver, déjame consultar un minutito, por favor. Ya, muy bien, me comenta que este mes de agosto no hay el curso de Canva ni de Capcut. Tenemos por el campus virtual y para mayor información, por favor, comunícate conmigo, Philip, al siguiente número, 914-767009. Muy bien, estimados participantes, ahora sí, sin nada más que decir, nos despedimos, cuídense mucho, espero que el curso haya sido de vuestro agrado y que les haya ayudado bastante. Les deseo muchísimos éxitos en su vida profesional y personal. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Tengan un buen fin de semana y felices fiestas patrias. Cuídense mucho.